Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos en la familia, les doy una cálida bienvenida, y si ya son suscriptores fieles, gracias por estar siempre ahí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que ha tocado fibras sensibles y ha generado un revuelo enorme en el mundo del espectáculo. Hablamos de la felicidad de Kerem al ver la decisión de Hande, un momento que, como bien dice nuestro título, impactó a todos. Vamos a desglosar esta situación, entender las implicaciones y, por supuesto, compartir nuestras impresiones. Pero antes de adentrarnos en este emocionante relato, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Para entender la magnitud del impacto, debemos retroceder un poco y contextualizar la situación. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo y cinematográfico turco, y por extensión, a nivel internacional. Su química en la serie Sen Kalkapm traspasó la pantalla y cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Lo que comenzó como una relación profesional, rápidamente se transformó en algo más profundo, algo que el público siguió con una fascinación casi adictiva. Sus seguidores se convirtieron en sus mayores defensores, creando comunidades online masivas, analizando cada foto, cada comentario, cada aparición pública. La presión y las expectativas que generaron esta pareja fueron inmensas. La noticia de su separación, cuando llegó, fue un golpe para muchos. Generó tristeza, especulación y una ola de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? El mundo digital se llenó de análisis, teorías y opiniones divididas. Algunos fans se aferraban a la esperanza de una reconciliación, mientras que otros aceptaban la realidad y deseaban lo mejor para ambos artistas por separado. En medio de toda esta vorágine de emociones y especulaciones, sucedió algo que volvió a poner a Kerem y Hande en el centro de atención, pero esta vez de una manera inesperada. La decisión de Hande Erçel a la que nos referimos, y que provocó la visible felicidad de Kerem Bürsin, está ligada a un proyecto profesional de Hande. Para ser más precisos, se trata de su incursión en una nueva serie, una producción ambiciosa que marca un nuevo capítulo en su carrera. Y no cualquier serie, sino una que tiene características especiales y que representa un desafío significativo para ella. Hande, conocida por su talento y su capacidad para conectar con el público, siempre ha buscado proyectos que la reten y le permitan explorar nuevas facetas de su actuación. Esta nueva oportunidad, que ha sido objeto de mucho debate y expectativa, representa precisamente eso. Cuando se hizo público que Hande Erçel participaría en esta nueva serie, las reacciones fueron diversas. Algunos celebraron su valentía al aceptar un papel tan complejo, otros se preguntaron si estaría a la altura de las expectativas, y un sector considerable de sus fans temía que este proyecto la alejara aún más de su vida personal, y por ende, de cualquier posibilidad de reconciliación con Kerem, si es que aún había alguna esperanza. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando se observó la reacción de Kerem Bürsin. En un evento público, al ser preguntado por la prensa sobre la nueva aventura profesional de Hande, la respuesta de Kerem no fue de indiferencia, ni de pesar, ni mucho menos de resentimiento. Al contrario, se mostró genuinamente feliz, orgulloso y emocionado. Sus palabras, su expresión facial, el brillo en sus ojos, todo transmitía una alegría sincera y un apoyo incondicional. Declaró que estaba increíblemente feliz por ella, que sabía lo mucho que este proyecto significaba para Hande y que estaba seguro de que lo haría espectacular. Expresó su admiración por su talento y su dedicación, y le deseó todo el éxito del mundo. Esta reacción de Kerem fue lo que impactó a todos. En un contexto donde las separaciones suelen venir acompañadas de cierta frialdad o incluso hostilidad pública, la actitud de Kerem fue un soplo de aire fresco. Demostró una madurez emocional admirable. En lugar de ver el éxito de su expareja como una amenaza o un motivo de tristeza, lo celebró como si fuera propio. Esto nos habla de una persona que, a pesar de las circunstancias personales, valora y respeta el camino profesional de la otra persona. Las redes sociales explotaron tras las declaraciones de Kerem. Los fans, tanto los que apoyaban la pareja en su momento como los que seguían a ambos por separado, se volcaron en elogios hacia él. Comentarios como «qué hombre tan maduro, espero que siempre haya respeto entre ellos, su felicidad es contagiosa», inundaron las plataformas digitales.
Se habló de él como un ejemplo de cómo manejar una ruptura de manera saludable y civilizada. Se destacó su nobleza y su caballerosidad. Este evento nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Primero, la diferencia entre la relación que construimos en la ficción y la realidad. Kerem y Ande interpretaron a una pareja en Senkalkapm, y la intensidad de esa ficción, sumada a la atracción mutua, llevó a una relación en la vida real. Sin embargo, la vida real tiene sus complejidades y las relaciones, incluso las más intensas, pueden llegar a su fin. Es crucial recordar que aunque sigamos a nuestros ídolos, sus vidas privadas merecen respeto, y sus decisiones, aunque a veces nos entristezcan como fans, son suyas y debemos aceptarlas. Segundo, la importancia de la madurez emocional en las relaciones, tanto románticas como exrománticas. La forma en que Kerem reaccionó ante la decisión profesional de Ande es un testimonio de su crecimiento personal. Demostró que es posible mantener un vínculo de respeto y admiración, incluso después de que una relación haya terminado. Esto es un mensaje poderoso, especialmente en una industria donde los escándalos y las rivalidades a menudo son moneda corriente. Kerem chose la empatía, el apoyo y la celebración del éxito ajeno, y eso es algo digno de aplaudir. Tercero, el poder de las redes sociales y cómo pueden amplificar o distorsionar las narrativas. En este caso, las redes sociales fueron un canal para que la reacción genuina de Kerem llegara a millones de personas, generando un impacto positivo y un debate constructivo sobre las relaciones y el respeto. Sin embargo, también es cierto que las redes pueden ser un caldo de cultivo para el chisme y la negatividad, por lo que es importante ser conscientes de cómo consumimos y compartimos información. Analizando más a fondo el contexto, podemos inferir que la decisión de Ande implicaba un riesgo profesional. Tal vez era un papel más difícil, un género diferente al que estaba acostumbrada, o una producción con grandes expectativas. Aceptar este reto significaba exponerse a críticas, a la posibilidad de no cumplir con las expectativas. En este escenario, el apoyo de una expareja, sobre todo de alguien que la conoce íntimamente y que comparte la misma profesión, cobra un valor incalculable. La felicidad de Kerem no era solo una muestra de buena voluntad, sino un reflejo de la confianza que tiene en el talento de Ande y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Podemos imaginar la conversación privada entre ellos, o quizás el simple hecho de que Kerem supiera de antemano sobre el proyecto y sus expectativas. Sin importar los detalles, la manifestación pública de su alegría fue un gesto conmovedor. Demostró que a pesar de las dificultades que pudieron haber llevado a su separación, Kerem aún guarda un profundo aprecio por Ande como persona y como profesional. Además, este evento nos permite analizar la dinámica de poder en las relaciones dentro de la industria del entretenimiento. A menudo se espera que las parejas de celebridades compitan entre sí o se vean resentidas por el éxito de la otra. Kerem Bürsin rompió este molde al mostrar una actitud de admiración y apoyo. Esto puede ser un indicador de un equipo saludable y maduro, o simplemente de un hombre que ha evolucionado y aprendido a valorar las relaciones humanas por encima de las etiquetas y las expectativas sociales. La elección de Ande de embarcarse en este nuevo proyecto también dice mucho de ella. Indica su ambición, su deseo de crecer y su valentía para salir de su zona de confort. Que Kerem sea uno de los primeros en celebrar esto públicamente subraya un nivel de respeto mutuo que es raro y admirable. No se trata de una competencia, sino de dos individuos talentosos que se desean lo mejor en sus respectivos caminos. Este escenario nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y cómo gestionamos las separaciones. ¿Somos capaces de celebrar el éxito de nuestras exparejas? ¿Podemos mantener el respeto y la admiración, incluso cuando la relación ha terminado? La historia de Kerem y Ande nos ofrece un ejemplo inspirador de cómo hacerlo. Es importante también considerar la perspectiva de los fans. Muchos de ellos se habían involucrado emocionalmente con la pareja, invirtiendo tiempo y energía en seguir sus vidas y sus carreras. Ver a Kerem tan feliz por Ande les brinda una sensación de cierre, o al menos de esperanza de que la amistad y el respeto puedan prevalecer. Para algunos, esto podría ser incluso más satisfactorio que una reconciliación romántica, ya que demuestra un vínculo humano más profundo y duradero. La decisión de Ande de tomar este nuevo camino profesional, y la reacción de Kerem ante ella, nos dejan con una sensación de optimismo. Nos demuestran que el amor puede transformarse, que el respeto puede perdurar, y que el éxito de una persona no tiene por qué ser la causa de la tristeza de otra. Al contrario, puede ser motivo de celebración compartida.
En resumen, la felicidad de Kerem al ver la decisión de H. Ande ha sido un evento significativo. No solo ha generado un gran revuelo en los medios y en las redes sociales, sino que también ha servido como un poderoso recordatorio de la importancia del respeto, la madurez emocional y el apoyo mutuo en todas nuestras relaciones, incluso después de que hayan terminado. Nos enseña que es posible desear lo mejor a quienes una vez amamos y que el éxito de uno puede ser una fuente de alegría para el otro. La forma en que Kerem Bürsin reaccionó ante el nuevo proyecto de Hande Erçel fue un gesto de nobleza y generosidad que impactó a todos, y que sin duda, quedará grabado en la memoria de sus seguidores y en la historia de la farándula. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Hemos explorado las diferentes capas de esta historia, desde la conexión de los fans hasta las lecciones de vida que podemos extraer de ella. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan de la reacción de Kerem? ¿Creen que es un ejemplo a seguir? ¿Cómo manejan ustedes las separaciones en su vida personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos e interactuar con todos ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les hizo pensar, les entretuvo o simplemente les gustó, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que creen que podría interesarle esta historia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones. Hasta la próxima.